Quiero preguntar a un técnico de Hacienda, porque esto ya es cuestión de la gente de la Hacienda. Una inspectora es la que dice, le hemos pillado y a la pareja de Ayuso pues no pagando Hacienda lo que tenía que pagar. Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda de Gesta, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Claro, yo quiero que vea usted, porque hoy mismo, la comparecencia de Ayuso ha advertido de que se rompe España. Ha dicho poco menos que está la carcoma sobre el país, España, que está en peligro. De todo menos decir, pues igual me equivoqué cuando defiendo a mi pareja que no pagaba Hacienda lo que tenía que pagar. Y luego después de este discurso acaba diciendo, y otros dan miedo, pues lo que dice ella, y le voy a preguntar, ¿esto es una cuestión de miedo, de que se rompe España o de no pagar Hacienda lo que es debido? Porque hoy Ayuso decía esto, La realidad es que España se está sumando a un abismo sin precedentes. Tienen el único objetivo de romper España. Todo se va erosionando, todo se va carcomiendo para que un día caiga el mueble y no sepamos cómo pasó. Mientras se instalan a España en el enfrentamiento y el miedo. ¿Esto es miedo o es fraude de Hacienda? Bueno, esto es una inspección. Oíamos hoy esos audios de la inspectora que llevó adelante ese control, ratificando su informe en el cual pues podemos hablar de un caso de libro, ¿no? Es cierto que los jueces serán los que tengan la última palabra, pero parece que la agencia tributaria puede demostrar que estamos hablando de facturas falsas. Y si hablamos de facturas falsas, pues el dolo es evidente que existe. Y en ese supuesto, pues bueno, hablamos de unas defraudaciones por encima de los 120.000 euros, en los cuales si hay facturas falsas es evidente que hay dolo y por tanto hablamos de un fraude fiscal. Un fraude fiscal que en este caso serían dos delitos fiscales. Hablamos de una inspección en la que se han seguido todos los procedimientos establecidos, en las que se han garantizado la defensa del contribuyente que ha podido alegar, que ha podido aportar la documentación que ha considerado y que, como digo, pues parece que está muy bien atada esa existencia de facturas falsas, ¿no? Los jueces dirán la última palabra, pero en principio hablamos de un supuesto de fraude de libro, ¿no? ¿Podemos estar hablando de penas de prisión? Sí, claro. De hecho, creo que la Fiscalía ha pedido 3 años y 9 meses. Hablamos de 2 delitos fiscales que, en principio, si no son delitos agravados, pues tienen una pena de entre 1 y 5 años cada uno. Por tanto, claro que puede haber prisión. Otra cosa es que finalmente haya un acuerdo, como vemos que ocurre en casi todos estos casos. Y en este mismo, pues según se publicó, se intentó ese acuerdo, ¿no? El problema es que tiene otra derivada, otra pieza separada en la cual se lo están imputando, se lo están investigando otros delitos y por tanto llegar a un acuerdo y luego posteriormente poder ser condenado por otros delitos, pues podría llevar, en el caso de que fuera una pena de prisión, a prisión, ¿no? Carlos Cruzado, Sindicato de Técnicos de Hacienda de Gesta, muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias. Pues vamos a ver, porque puede haber esta pena de prisión. Gracias, buenas tardes. Manuel Rico quería añadir algo, ¿sí? Sí, bueno, a ver, yo creo que la declaración de esta persona ha sido fundamental por 3 motivos. Dejó claro que hubo fraude de forma consciente, por lo tanto, el dolo que es necesario para castigar como delito. Que solo intentó ponerse bien con Hacienda, regularizar cuando fue pillado. Y tercero, que va directamente contra el discurso de Ayuso, de que es una operación de Estado, como decíais al principio, explicó perfectamente por qué se le inspeccionó. Porque pasó de ingresar 300.000 euros en el 2019 a 2,3 millones en el 2020 y encima pagó menos Hacienda. Y eso es lo que hizo saltar las alarmas de Hacienda. Y yo estoy esperando que Ayuso explique si se benefició personalmente de este presunto fraude fiscal. El diario.es creo que fue el primero que difundió estos audios. El primerísimo que le difundió. Muchísimas gracias por ese ejercicio de periodismo, porque esto unido, por si había dudas, es que todo el audio de la declaración de fiscal es brutal. No lo investigamos porque haya incrementado en 2 millones de euros, sino que lo investigamos porque incrementando en 2 millones de euros sus ingresos paga menos que antes. Las facturas sonaban a chino a la legua. El membrete de la supuesta empresa mexicana que facturaba esos 600.000 y pico euros sonaba también a chino. Todo junto en apenas 1 minuto y medio de audios. No es que sonara chinos, es que hubo 2 años de investigación. Es decir, cuando Hacienda te hinca el diente a cualquier contribuyente, sabe lo que está haciendo.
y no suelta la presa hasta que da con las irregularidades o los delitos que se cometan. Hombre, lo que certifica este testimonio de la inspectora jefe que llevó a cabo la investigación es que esto no era ninguna operación política, no se trataba de una inspección fiscal a un señor porque tuviera una relación de pareja con un político, no es una operación de Estado para hundir a la presidenta de la Comunidad de Madrid. En fin, todas y cada una de las mentiras que se han ido sucediendo desde el entorno de la Puerta del Sol ya habían quedado al descubierto, porque cuando el diario.es informa y anticipa este caso, ya sabíamos y teníamos la certeza y los documentos de lo que había hecho la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y como tú bien dices, efectivamente, no es que despertara el interés de Hacienda o que sospechara por un incremento de los ingresos del señor González Amador, no. Eso en cualquier sociedad, porque fue a través del impuesto de sociedades, puede ocurrir que la facturación de un año sea menor y al año siguiente se eleve considerablemente. En este caso se quintuplicó la facturación, o los ingresos, mejor dicho. Lo que es sospechoso es que, habiendo ingresado más dinero que en el ejercicio anterior, este señor tributara por menos a la agencia tributaria. Y lo que certifica también el testimonio de la inspectora es que efectivamente las facturas eran falsas, él presentó del orden de más de 15 facturas falsas y lo más relevante, que lo dice también la inspectora, es que se acreditó que había una intención clara de delinquir. ¿Por qué se eleva el caso a la Fiscalía? Porque el fraude fiscal eleva la cuantía de los 120.000 euros, sí, que es cuando se considera un delito, y por lo tanto ya se eleva a la Fiscalía y una investigación penal. Claro. ¿Se podría decir que presuntamente aquí el presunto defraudador presuntamente pecó de avaricia? Bueno, es que vamos a ver, es que defraudar es zancadillear a los ciudadanos de tu país por avaricia. Pero puedes hacerlo, digamos, si tú has pagado con 300.000 euros una cantidad, vas a ganar 2.300.000, paga un poquito más, aunque sea, pero no menos que cuando tenías 300.000. Claro. A lo mejor así no le saltaban las alas más a Hacienda. Alguna vez puede pasar, porque se paga impuesto de sociedades por el beneficio, no por la facturación, pero es obvio que él no tuvo mayores gastos, unos gastos muchísimo mayores ese año, y entonces los intentó generar. Lo que ha dicho la inspectora es que clama al cielo. Es que ha venido a decir que con 4 comprobaciones muy sencillas se dio cuenta de que eso estaba... Bueno, tan sencillas no, porque fueron 24 meses de investigación, no es tan sencillo. Pues no digo muy sencillas, pero que aparecen como muy francas, muy claras, mejor dicho. 4 investigaciones muy claras, que aparecen muy claras, se constata que esas facturas parece que no estaban en orden. Yo creo que esto lo que hace efectivamente es separar el ruido político y el ruido de victimización de la Comunidad de Madrid del fondo verdadero del asunto, de la dirección de las pesquisas, que siempre fue este, ¿no? Y efectivamente estamos ante un caso que comienza antes de que fuera pareja de Isabel Díaz Ayuso, saltan las alarmas y por tanto no se puede hablar de que sea una cacería política. Lo que ocurre es que las fechas en las que él incrementa su facturación sí coinciden con el arranque de su relación de pareja con Isabel Díaz Ayuso. Y no olvidemos que la parte mollar de sus ingresos proceden de Quirón, sí, que es el principal proveedor en materia sanitaria de salud pública, privada de la Comunidad de Madrid. Quiero decir, hay una serie de añadidos que convierten el asunto en mucho más sospechoso de lo que parecía al principio. Pues vamos con la derivada política, porque la oposición en Madrid carga contra la presidenta madrileña por este caso y pide su dimisión. Ayuso ha estado hoy en el debate del Estado de la Región, pero ha evitado pronunciarse. Sí lo ha hecho Almeida, que la ha defendido. Ha sido sometida a una campaña y a una persecución como ningún otro político en la historia democrática. Nunca el gobierno de España había utilizado tantos medios, y algunos previsiblemente ilegales, porque ahí está el fiscal general del Estado, para perseguir a una persona como la presidenta de la Comunidad de Madrid. El novio de la señora Ayuso no se hizo millonario por sus talentos en los negocios, sino por su cercanía al poder y su cara dura para estafar a Hacienda. La señora Ayuso no puede tener el tren de vida que tiene solo por su sueldo. La mentira
el beneficio que obtiene ella, porque lo obtiene. ¿Cómo va a decir un gobernante que los demás tienen que pagar impuestos cuando se dedica a no pagar impuestos y a perseguir a todo aquel que persigue ese delito? La señora Ayuso tiene que dimitir sí o sí. El debate es, Hacienda nadie sabíamos, aunque empezara en ese momento la relación, si es que la empezaron en ese momento, que este ciudadano llamado González Amador fuera pareja de Ayuso. Después la situación económica y personal de cada uno fue la que fue, pero en ese momento no había trascendido, si la había no la había trascendido. El PP sigue diciendo que es una cacería política contra González Amador por ser pareja de Ayuso. ¿Quieres decir algo, Sí, Esther? cuando en el primer ejercicio tributario, que es el año 2020, y que incrementa la facturación respecto a 2019, ya habían aparecido en revistas de estas semanales del Corazón las fotografías que certificaban la relación de la presidenta de la Comunidad de Madrid con este emprendedor, este joven empresario, que también, dicho sea de paso, yo recuerdo perfectamente que cuando el jefe de gabinete de la señora Ayuso no se dedicaba a amenazar a los medios de comunicación y empezó esta relación, contaba a todo el que quisiera escucharle que la presidenta de la Comunidad de Madrid había roto una relación anterior con otra pareja que también trascendió, se dedicaba a otro sector profesional y que era un simple técnico sanitario. Claro, un técnico sanitario es una categoría laboral tan amplia que puede ir desde celador de hospital hasta encargado de un laboratorio de análisis clínicos. Y luego, con el tiempo, nos dijeron que es que era un brillante empresario. Bueno, este tránsito nos lo perdimos. Sí, pero la relación se conoce el segundo año, a mediados del 21. El 10 de junio del 21 lo publica Lectura. Que también y delinquió. Habla de técnicos, eso es, pero fue el segundo año. Que de alguna manera, cuando Hacienda empezó a investigar, no sabía que era la pareja de Ayuso. Digo, esto, unido al relato que ha hecho la inspectora fiscal después de esos meses, dificulta, empiezo por ti, Ma, y luego la opinión de todos, este intento del entorno del PP madrileño de decir que esto es una cacería contra Ayuso en la cabeza de su novio. Sobre todo después de la sesión de control que vimos ayer, en la que se hizo responsable al presidente del Gobierno de todos los casos de corrupción que estén rodeando ahora mismo al Partido Socialista, a su hermana, a su mujer, a su hermano, a su mujer, como él el responsable, como si fuera la cabeza y el cerebro pensante. De cacerías políticas ahora mismo están servidos los dos frentes, ¿no? Lo que está claro es que en este caso concreto, por ceñirnos a lo que estamos viendo y después de los audios que se han escuchado, está claro que el caso comenzó sin ningún tinte político, simplemente porque los números cantaron en esta ocasión y porque hubo una intencionalidad que incluso el señor González Amador, a la hora de la negociación, vienen a reconocer, vía interpuesta a su abogado, pero vienen a reconocer que el delito lo comete y de ahí que quiera entablar esa negociación, ¿no? Por lo tanto, la intencionalidad primera suya de trampear, digámoslo así, a la hacienda pública con las facturas falsas y luego, por el otro lado, como ellos mismos lo reconocen. Lo que pasa es que este caso, como va con tanta lentitud, mientras otros sí que tienen una celeridad distinta, veremos a ver cuándo se resuelve. Yo creo que lo que marca aquí la diferencia y el debate es la actitud de Isabel Díaz Ayuso. Creo que ya no cabe ninguna duda de que fue una inspección fiscal ordinaria ante una serie de declaraciones de las sociedades de González Amador que evidencian que había habido un posible fraude fiscal. Eso yo creo que ya está fuera de la discusión. El problema empieza cuando Isabel Díaz Ayuso dice que es una cacería política, cuando ella se erige en abogada defensora de su novio. Desde su primera comparecencia. Sí, y cuando además utiliza pues, el aparato de la Comunidad de Madrid. Yo creo que ese es el problema, porque yo lo he dicho aquí y sigo insistiendo, a nadie se le puede responsabilizar por las declaraciones fiscales de su novio o de su pareja, si no están casados, si no tienen bienes gananciales. Hay efectivamente un argumento que ha dicho Esther, que él en ese periodo incrementó su facturación a la Clínica Quirón, que tiene vínculos con la Comunidad de Madrid, pero también eso, que yo sepa, se ha investigado y no se ha concluido que exista ningún delito. Por lo tanto, yo creo que, para acabar ya, que ella ha manejado muy mal este asunto, pero que, porque insisto que no ha habido ninguna cacería política,
y el medio, el diario.es, cumplió con su obligación de dar una información relevante, pero también creo que ella no debe dimitir porque a ella no se le puede imputar lo que hizo su novio. No, efectivamente yo estoy de acuerdo, Pedro, en que nadie es responsable de los posibles delitos que cometan sus parejas o sus entornos familiares más cercanos. Esto es así de rotundo y de claro, en mi opinión. Pero es que a la presidenta de la Comunidad de Madrid le faltan muchas explicaciones que dar, porque no es solamente el delito de fraude fiscal cometido por su pareja, son las mentiras acumuladas sobre ese supuesto fraude fiscal que ella llegó a decir que es que era un impuesto pagado fuera de plazo y no sé cuántas teorías recambolescas más. Lo que Hacienda le debía a él. No, es que hay... La presidenta de la Comunidad de Madrid convive en una vivienda con su pareja pagada con el dinero, presuntamente, que defraudó Hacienda. Y además disfruta de una vivienda en el piso superior que está puesta a nombre de la mujer de un directivo de la empresa Quirón. Quiero decir, no es menor esto, no es menor esto. Ella disfruta de una vivienda pagada con el dinero que se defraudó al fisco. Y de esto, bueno, yo de momento no digo que tenga que dimitir, pero que lo explique. O sea, ¿por qué la mujer del directivo de Quirón paga esa vivienda? ¿Por qué la mujer del directivo de Quirón le vende una empresa a un valor irrisorio a su pareja? ¿Por qué esa vivienda en el barrio de Chamberí se paga exactamente con el mismo dinero que es la cuantía que no tributa? Quiero decir, es todo muy sospechoso. Y claro que ella tiene que dar explicaciones, muchísimas, no ha dado ninguna. Y ella ha dicho que no tiene que dar explicaciones de dónde vive, ni con qué dinero paga, cuando además se han publicado las cuantías que pagan de hipoteca, que paga su novio, de esa hipoteca y del alquiler supuesto del piso superior que él declaró en el juzgado. Y oye, no cuadran las cifras. O sea, son unas cuantías que pueden asfixiar a cualquier familia media. Cierro contigo, Juanma. Yo estoy totalmente de acuerdo en que el gran error de Ayuso es institucionalizar la defensa de su pareja, hacer una causa personal usando los atriles y los despachos de la Comunidad de Madrid. Yo creo que ese es un error de entrada, que si ella se hubiera puesto simplemente de perfil habría sorteado esto. Pero estoy de acuerdo en lo que habéis dicho de que nadie es responsable de los delitos que pudiera cometer su pareja, mucho menos si los empezó a cometer antes de ser tu pareja. Por tanto, yo no puedo estar de acuerdo en que ella tenga que dar explicaciones del dinero con el que se paga su alquiler. Me parece que ese matiz para mí es ya puritano. Cuando el novio le invite a comer, diremos, es que no puede comer con un dinero que ha sacado de un enriquecimiento ilícito. Cuando pague la gasolina, también se está beneficiando de la gasolina. Yo creo que llegar a tanto es mucho decir. Lo que sí que creo es que políticamente Isabel Díaz Ayuso, a mí no me interesa quién le paga el piso, porque infinidad de parejas uno lo paga y el otro no. A mí me interesa, saber si un dirigente político vive en una vivienda que ha sido pagada con dinero defraudado a todos los españoles. Sí, pero solo faltaba. ¿Y cuál es la vinculación o la justificación de por qué el chanchullo del ático de arriba con el directivo de Quirón? A mí también me interesa, pero no le hago responsable a ella de esa parte. Le hago responsable a ella de la parte política. Porque si no caigo en el puritanismo. Igual que tú has dicho al principio... No hay ninguna vinculación entre Quirón y la Comunidad de Madrid. No hay ninguna vinculación entre Quirón y la Comunidad de Madrid. Tenemos que recordar aquí... ¿Por qué me lo preguntas ahora? Hombre, porque eso no es puritarismo. Es interés por el dinero público. No, es que es interés por el dinero público. Como nos hemos interrumpido, yo creo que no lo has escuchado. Yo me estoy refiriendo a que tenéis razón los dos, Pedro y tú, en decir que a nadie se le puede achacar la responsabilidad de que su pareja delinca a sus espaldas o incluso antes de haberla conocido. Y que creo que eso se extiende al pago de la vivienda. Ayuso no es responsable de que su pareja pague la vivienda. Eso de decir, está disfrutando. O sea, yo puedo compartirlo, que no es lo ideal, pero no es achacable a Ayuso, es achacable a él, al presunto defraudador. Claro, es que yo creo que esa línea es importante trazarla. A mí me parece que hay, no explícita, pero sí implícitamente una justificación del fraude fiscal en un dirigente político de primer nivel. O sea, bueno, eso sí, eso es político. Es así. Bueno, pues aquí lo dejamos. Lo último que me faltaba todas... a mí por escuchar en el Partido Popular
es una justificación del fraude fiscal. Lo último que me faltaba por escuchar. Es que ella por omisión lo ha justificado. Hombre, no explícitamente, pero implícitamente están defendiendo a un defraudador fiscal con teorías absolutamente peregrinas. Pero el fondo de la cuestión es esa. Están amparando un comportamiento que está penado en el Código Penal. Don Julio, vamos a ver. La inspectora ve claros 2 delitos contra la Hacienda Pública en 2020 y 2021. ¿Usted ve igual de clara la culpabilidad, la presunta culpabilidad, vamos a decir, porque todavía no está, de González Amador? Bueno, a ver, sobre el papel y escuchando las declaraciones de la compañera inspectora, es un delito, o son 2 delitos en este caso, de libro, porque es el típico caso que vemos repetido muchísimas veces, habitualmente con menos importe, de una persona pues, que simula facturas que no son reales para deducirse gastos y así tributar menos. Es una cuestión verdaderamente clara y que se produce, desgraciadamente, pues relativamente habitualmente en los juzgados y en las delegaciones de Hacienda. Claro, porque todos recordamos esas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid que cuando se conoció la noticia de la inspección a González Amador, Ayuso acusaba a la agencia tributaria de una inspección salvaje influida por Moncloa. Claro, ¿a usted le sigue pareciendo una inspección salvaje y, como dijo ella, sacada de quicio? No, para nada. Es que esto es una inspección razonable desde el primer momento. Porque nuestro deber es inspeccionar. ¿Y qué inspeccionamos? Pues aquellos que sobre el papel tienen más indicios de haber cometido algún tipo de irregularidad. Entonces, ¿qué es lo que filtramos? Pues primero miramos a empresas, pues como este perfil, de que tienen un volumen de ingresos, de repente suben tremendamente el volumen de ingresos, se multiplica más de por 6 veces, pero sin embargo la tributación sigue siendo muy similar, es decir, no se multiplica por 6. Entonces, lo que hacemos, sin prejuzgar, es investigar a ver ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué han aumentado los ingresos tanto, pero también han aumentado los gastos en semejante barbaridad? Claro. Don Julio, en los audios el abogado de González Amador pregunta si la instrucción tenía conocimiento de que su cliente era el novio de Ayuso. ¿Es relevante esto para un inspector de Hacienda a la hora de investigar? Es decir, ¿investigan lo mismo a alguien famoso que a alguien que no lo es? ¿Alguien que es pareja de alguien que es político que a alguien que no lo es? ¿Hay instrucciones en algún sentido? Vale, hay instrucciones para guiar las inspecciones, hay guías de inspección pues para sectores, pero y se tienen en cuenta muchos elementos, ¿no? de hecho y de derecho también. Pero lo que no se tienen en cuenta son factores tanto como pues, que al administrador de la sociedad le gusten los gatos, que cocine muy bien, que sea del Atlético de Villalba o ser novio del Ayuso. Eso no influye para nada. Con lo cual, la respuesta es para nada. No ha influido para nada, por lo menos no debería influir para nada, que fuera el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.